Gran Foro Colombia 2021. ¿Para dónde va el país? Gracias a nuestros tres conferencistas en este espacio por sus valiosos aportes. A ustedes recordarles una vez más que pueden participar con el numeral Foro Colombia 2021, que pueden enviarnos sus comentarios y que pueden participar de esta conversación. Una vez más recordarles también nuestra cuenta de Twitter @forosemana, en la que estamos publicando en tiempo real todo lo que viene pasando, los temas más destacados, lo más relevante durante este foro. Queremos ampliar el debate, queremos seguir conversando y por eso vamos a continuar con la agenda que tenemos programada, el panel Cómo se van a mover las relaciones políticas en 2021. A continuación invitamos a los panelistas Jorge Enrique Robledo, senador de la República, a Roy Barrera, senador de la República, Juan Manuel Galán, ex senador de la República, y a Catherine Miranda, representante de la Cámara. Para esta moderación cedo la palabra a Yesid Lancheros, editor político de la revista Semana. Yesid. Bienvenidos a todos a este gran foro Colombia 2021. Vamos a conversar sobre cómo se van a mover las relaciones políticas en este año preelectoral. El 2021 va a ser un año clave en materia política en Colombia porque todos los partidos y los líderes van a tener por delante la misión de concretar esas alianzas, esas coaliciones que llegarán a las elecciones de Congreso en el 2022 y presidenciales también en el 2022. Y nos acompañan en este foro personas que son realmente protagonistas directos de este año preelectoral y seguramente del año electoral en el 2022. Así que un gusto compartir con Jorge Enrique Robledo, con Roy Barreras, con Juan Manuel Galán, con la representante Catherine Miranda, y quisiera arrancar precisamente con usted, representante Catherine Miranda. La primera pregunta que le quisiera hacer, representante Catherine Miranda, es lo que estamos viendo, eso que estamos presenciando desde finales del año pasado, y es esas tensiones entre los sectores de izquierda y de centroizquierda que tienen amenazada la posibilidad de que lleguen unidos a la primera vuelta presidencial en mayo del 2022. ¿Qué cree usted, representante Miranda? ¿Por qué tan difícil que la centroizquierda y la izquierda lleguen a un acuerdo, por lo menos según lo que estamos viendo hasta ahora? Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación. De verdad me honra muchísimo poder participar en este escenario, que ustedes hayan tenido en cuenta la mirada de una mujer joven de la oposición. De verdad es un honor, y compartir el panel con tremendos líderes. Entonces, pero para entrar en materia ya, a mí me preocupa muchísimo, dado que en estos momentos creo que es la oportunidad más cercana que ha tenido el centro y la centroizquierda para llegar al poder, y lastimosamente lo que hemos visto por parte de este sector al cual pertenezco, sin lugar a dudas, es la imposibilidad de llegar a acuerdos, la imposibilidad de tener puntos de encuentro, la imposibilidad que tienen muchos de nuestros líderes para realmente construir en la diferencia, cosa que no pasa con la derecha, que hemos visto gracias a su principal líder, Álvaro Uribe Vélez, una persona muy audaz, una persona que ha permanecido por décadas en el poder, que ya se dio cuenta cómo va a estar el 2022 y ya está prendiendo motores para este escenario, y ha llamado a los clanes regionales, ha llamado a los Char, a Dilian Francisca, a Fico, a Peñalosa, para realmente montar una estrategia y llegar unidos a primera vuelta. El escenario que estamos viendo es un escenario que viene de las elecciones del 2019, donde nosotros, los de centro y centroizquierda, nos hicimos de las principales capitales, tenemos una votación importante en las principales ciudades de este país, y eso ha prendido unas alertas en la derecha, que ha permitido que ellos se reconfiguren rápidamente, se organicen rápidamente en torno a algunos liderazgos. Muy posiblemente van a llegar unidos a primera vuelta, pero lastimosamente, pese a que tuvimos una ganancia importante en el 2019 en nuestro sector alternativo, se ha evidenciado la incapacidad para construir, y yo espero que este 2021 realmente nos permita a nosotros entender el reto que tenemos, pero también las posibilidades enormes que tenemos para el 2022, y logremos en torno a lo programático, en torno a lo fundamental, construir alianzas que nos permitan tener las mayorías en el Congreso y llegar a la presidencia de la República.
Sí, representante Catherine Miranda, hace usted un diagnóstico muy claro sobre esas dificultades que han venido surgiendo entre la izquierda y la centroizquierda. Y yo quisiera preguntarle al ex senador Juan Manuel Galán, quien sabemos hace parte, como todos ustedes, este es un foro realmente con sectores de la centroizquierda y de la izquierda. Ex senador Galán, ¿a qué atribuye usted esa dificultad? ¿Pasa esa dificultad por el tema Petro? Porque hay sectores de la centroizquierda que no quisieran pactar una coalición con Petro porque difieren de sus propuestas, de su estilo, de su tono. ¿Qué hacer para lograr zanjar una diferencia con Petro? ¿O definitivamente la izquierda y la centroizquierda en la primera vuelta llegarán en bloques separados? Bueno, Yesid, un saludo para usted, muy especial, y un agradecimiento también por la oportunidad de estar acá, por la invitación a este importante foro. Un saludo para la representante Catherine Miranda, para el doctor Roy Barreras y el doctor Jorge Enrique Robledo. Es un gusto compartir con ustedes este panel. Yo lo primero que quisiera decir, Yesid, es que en lo que nosotros deberíamos estar concentrados es en construir una propuesta de interpretación para el país en un momento muy difícil, muy crítico, muy doloroso para millones de colombianos que han perdido su empleo, que están padeciendo necesidades insatisfechas, que se angustian por el encierro, se angustian por la incertidumbre del futuro, han perdido muchos la esperanza. Y creo que si a algo nos tenemos que dedicar es a concentrarnos no a pensar en alianzas tempranas, prematuras, sino en definir un proyecto político que represente al país, que tenga vocación de poder, que pueda tener unas posturas muy claras en temas fundamentales para Colombia en este momento. El tema social, por ejemplo. ¿Cómo lo vamos a enfrentar? ¿Vamos a seguir aplicando recetas del pasado, de subsidios que se han venido aplicando desde hace mucho tiempo y que no han contribuido a construir equidad social en nuestro país, igualdad? ¿O vamos a darle un vuelco a esa política social y a generar una política a corto y mediano plazo de infraestructura social para Colombia, para las zonas más desfavorecidas? ¿Cuál va a ser nuestra política económica? ¿Cuál va a ser nuestra política ambiental? Por ejemplo, el senador Robledo hizo un importante debate en el Congreso sobre el tema ambiental, en donde cuestionó muchos de los lugares comunes o mentiras o falacias que se mencionan alrededor del tema ambiental. Y una de las principales conclusiones es que la deforestación que vive nuestro país es una prioridad absoluta en este momento y es el principal problema ambiental que tiene Colombia. Por otro lado, también necesitamos construir una propuesta de seguridad urbana, pero también de seguridad rural, para que los líderes sociales no continúen siendo asesinados, para que no haya esa incertidumbre sobre los acuerdos de paz y su implementación y ese juego, esa manipulación populista con los acuerdos de paz que ya la comunidad internacional y muy probablemente el gobierno del presidente Biden le va a exigir a Colombia y al gobierno colombiano ponerse serio en relación a la implementación de los acuerdos de paz hasta el final. Esos temas, yo creo, Yesid, son los temas en este momento que nos deben ocupar, que nos deben preocupar, en los que debemos concentrar nuestras energías antes de pensar en con quién nos vamos a aliar. Después de que tengamos construida esa propuesta, lo que somos, lo que pensamos, lo que nos identifica, lo que queremos ofrecerle como idea al pueblo colombiano, ahí pues yo creo que miraremos quiénes realmente están de acuerdo con esta propuesta, con quiénes podemos trabajar, con quiénes podemos sumar. Sin lugar a dudas, los extremos hoy que han actuado en Colombia, tanto el extremo de la derecha como el extremo de la izquierda, no son capaces de representar esa esperanza para Colombia, esa nueva interpretación que el país necesita en materia política. Nosotros creemos que sí somos capaces de construir esa interpretación y estamos dedicados con muchas personas a conversar, pero a conversar también con las regiones, con los territorios y las comunidades que han sido absolutamente menospreciados, desconocidos por ese centralismo asfixiante del gobierno nacional que desconoce esas realidades, que no las interpreta y además que impone una serie de decisiones que para las regiones son injustas, no contribuyen a su proceso real de desarrollo y a ser dueños de su destino, de cómo van a invertir sus recursos, de cómo se van a desarrollar. Entonces yo creo que
Lo importante en este momento, Yesid, es buscar ponernos de acuerdo en construir ese proyecto, esa propuesta que le vamos a ofrecer al país para que Colombia salga de la violencia fratricida de 200 años que ha sufrido, pero además para que mucha gente recupere la esperanza, tenga opciones de empleo, oportunidades de trabajo, oportunidades de crecimiento en todo sentido. Y si no le damos un vuelco a Colombia con unas reformas muy fuertes, y como decía la representante Catherine Miranda, no solamente se trata de buscar la presidencia de la República, se trata de tener unas mayorías contundentes en el Congreso de Colombia para que el próximo gobierno tenga la gobernabilidad que necesita para sacar adelante las reformas que Colombia ha venido posponiendo durante décadas y que no ha sido capaz de implementar por el sistema político que tenemos en este momento. Gracias, ex senador Galán. Doctor Robledo, usted comparte que no es todavía el momento de hablar de nombres. Particularmente usted ha sido, de alguna manera, crítico en algunas posiciones de Gustavo Petro. Se diferencian hoy ambos porque usted es hoy uno de los principales aliados políticos de la alcaldesa Claudia López. Petro está realmente liderando la oposición a la alcaldesa. En su caso particular, ¿usted aceptaría una alianza con Gustavo Petro, doctor Robledo? Pues a ver, digamos esto, Yesid, lo primero, se lo digo con todo cariño, estoy un poco sorprendido por lo que está sucediendo porque a lo que yo leí preparando este evento era como para tratar otros temas, pero bueno, estos son los temas que se están tratando. Lo segundo es esto, yo creo que el debate principal en Colombia hoy no es ese. Yo creo que el debate principal hoy en Colombia es si en el 2022 se va a elegir, se va a reelegir el continuismo a otro Iván Duque en cuerpo ajeno, o al que terminen pues escogiendo ellos, o si por el contrario la decisión que va a tomar la nación colombiana es una decisión de votar por el cambio. Este es el tema medular de la vida del país y uno sí quisiera que estuviera centrado ahí el debate. Ya habrá tiempos para mirar otras cosas. Estamos en un momento que es muy tempranero. Digamos, en el caso mío estoy concentrado en asuntos como la constitución de Dignidad, que Dignidad me elija a mí como candidato. Esa decisión ni siquiera se ha tomado y bueno, falta ver qué decisiones se toman. Pero además de esto, eso es lo primero y de armar todo un plan de campaña, como dice bien el senador Galán, bueno, cuáles son los aspectos centrales en los que vamos a adelantar este debate. Y ya veremos eso cómo se va construyendo. De todos modos, también es un hecho cierto que el sistema electoral colombiano tiene la opción de las consultas en las elecciones de marzo y eso seguramente va a ser utilizado por unos y otros y por distintos sectores como momentos para tomar definiciones. Hay primera vuelta, hay segunda vuelta. Entonces, digamos que a mi juicio no tengo concentrada ahí mi preocupación y ya iremos viendo. Ahora, es evidente, porque eso es una cosa sabida, las diferencias que hay entre los distintos sectores políticos del país, y es sabido que yo, por ejemplo, no voté por el doctor Gustavo Petro en las elecciones del 2018, decisión de la que no me arrepiento, tengo que decirlo con toda claridad, fue una decisión a conciencia. Yo creo que el único voto respetable y honrado de verdad es el que se toma a conciencia, así haya quien no le guste, pero esa, digamos, fue una decisión de este momento. Y ya iremos viendo por el camino cómo se desarrollan las cosas y qué decisiones se van tomando. Vamos a ir mirando. En este momento las controversias también son importantes. Usted bien lo mencionó, que en el caso mío estoy respaldando la alcaldía de Claudia López, tenemos una relación cercana con ellos y ahí tenemos una controversia también bien grande. Yo creo que es muy, pero muy equivocado declararle una guerra a la candidatura de Claudia López a la alcaldía de Claudia López, o una guerra a la Alianza Verde o a los sectores que no estamos respaldando el continuismo. Es que yo repito, aquí el debate central es el del continuismo y el cambio. Entonces, lo menos a lo que yo aspiraría es que quienes no somos duquistas, no estamos pues con esa opción, digamos, mantuviéramos unas relaciones civilizadas y dependiendo de muchas circunstancias, repito, ya llegará la hora de tomar distintas decisiones. Gracias, doctor Robledo. Senador Roy Barreras, en el caso particular suyo, usted junto con Armando Benedetti renunció al partido de la U. Ha dicho usted que el partido de la U hoy está plegado a Iván Duque, a la coalición.
y dice usted que en su caso particular pues viene liderando la oposición y que no comparte ese lineamiento oficial del partido. Hoy lo vemos a usted jugando mucho más en los sectores de izquierda y de centroizquierda. Quisiera preguntarle al doctor Roy Barreras, ¿cuál es su apuesta? ¿Qué está pensando usted? ¿Cómo ve el panorama? ¿Usted por qué se la va a jugar, además del referendo revocatorio en contra del presidente que sabemos que viene organizando? Bueno, pues muchas gracias. Primero, Yesid, saludo a la revista Semana. Gracias por este espacio de conversación. A la representante Catherine Miranda del Partido Verde, a mi amigo el senador Juan Manuel Galán, que encarna el nuevo liberalismo, a Jorge Enrique, que está aquí en representación de Dignidad, a quienes tenemos voces independientes, voces alternativas, voces que, como bien ha dicho Jorge Enrique, no representan el duquismo. Este espacio es importante. Y saludo a los internautas y a los televidentes que nos siguen, transmitiéndoles una primera respuesta a Yesid. ¿Por qué resulta importante lo que aquí en este panel se analiza? Y la pregunta provocadora de Yesid sobre el futuro inmediato y nuestras decisiones y las alianzas y las propuestas. La verdad es que nunca como antes, nunca como ahora, el futuro de la democracia colombiana, con todo lo que significa la democracia, los derechos, la vida, el respeto a la vida, están en juego. En el mundo hay dos modelos que se abren a codazos paso en el mapa mundial. La posesión ayer de Trump, de Biden, y la salida de Trump de la Casa Blanca marca un hito importante. Hay un modelo que viene creciendo hace 30 años, 40 años. Es importante que los internautas comprendan que lo que vamos a decidir y las posibilidades de unirnos van a cambiar o no el rumbo de Colombia, van a reafirmar o no este modelo que encarnó Donald Trump, a quien apoyó el gobierno de Duque y el uribismo activamente, en un error diplomático y político enorme, pero que significaba, digamos, ese modelo del Estado mínimo conservadorista, que desde el consenso de Washington y desde los Chicago Boys viene implementándose, haciendo una gran crisis del modelo, incluso en los países ricos, habiendo una brecha de desigualdad enorme y como consecuencia un descreimiento de la democracia. Las sociedades han descreído de la democracia y han empezado a virar hacia formas de autoritarismo que pensábamos condenadas en el pasado, desde las épocas del fascismo, pero no, resucitaron, con Orbán en Hungría, con Erdogan en Turquía, con Bolsonaro en Brasil, con Trump en los Estados Unidos, con el uribismo renaciente en nuestro país, que implica un modelo de Estado mínimo, de Estado que no garantiza la distribución equitativa de los recursos, sino que privilegia ciertos capitales, ciertas fuerzas de poder y suelta en plena libertad las fuerzas del mercado, que tiene unas deformaciones propias, como los analistas conocen, desde Keynes hacia adelante, los oligopolios, los monopolios, inclusive en el mundo, el control de los medios de comunicación y, por tanto, la deformación de las decisiones democráticas, incluidas los grandes aparatos de manejo de la opinión ahora a través de las redes sociales, que son también monopolios y oligopolios. Eso ahoga la democracia, pero se concentra en modelos políticos que implican ese Estado mínimo y que tienen otro elemento, es decir, la negación de la solución dialogada a los conflictos. No solo de los conflictos armados. Yo honrosamente trabajé y firmé ese acuerdo de paz sobre el que hoy no es el debate, pero que por supuesto contiene una agenda para Colombia, no para las FARC. Una agenda que implica una reforma política profunda, que arranque de raíz el modelo clientelar, corrupto hasta los tuétanos, y que es un modelo de compra y venta de votos que muy bien Catherine llamaba los gamonales. 19 gamonalatos, viejos partidos, todos en degeneración, todos desconectados de un nuevo país y de los jóvenes que hoy no tienen presente ni futuro, se coaligan en esa coalición del centro-derecha. Y por supuesto allí hay además la fuerza del gobierno en ejercicio y de quienes representan ese Estado mínimo. Y nosotros, todos, las fuerzas alternativas de oposición, las que ayer posesionaron a Biden en los Estados Unidos derrotando a Trump, creemos primero para Colombia en el derecho a la vida, que aquí no se respeta. El gobierno Duque, además, ni siquiera ha sido eficaz en la implementación de ese modelo conservadurista, porque ha perdido el control de la seguridad. Prometió hacer trizas la paz, pero ha hecho trizas la seguridad. Y en esas condiciones no es posible que crezca ningún país. Eso afecta inclusive, por supuesto, y principalmente el crecimiento económico y afecta al empresariado. Pero además se nos vino encima esta pandemia global que probó también la calidad, la eficacia de los gobiernos. Y uno podría poner 1000 ejemplos, pero hay uno.
Quienes nos están viendo hoy en este foro de semana, ninguno de ustedes tiene, como ninguno de nosotros, vacuna hoy. Bueno, en México, en Costa Rica, en Chile, en Argentina están vacunando. El presidente Duque nos informó a todos y lo celebramos, lo aplaudimos el 18 de diciembre que había comprado 40 millones de vacunas y que la vacunación empezaba en enero. Es más, a sus colegas de Blue Radio les dijo que empezaba el 21 de diciembre. No era cierto. Para mostrar apenas, digamos, un elemento de la incapacidad de lidiar con una pandemia que tampoco compró las UCI suficientes y tiene hoy condenadas a las ciudades a nuevos enclaustramientos y toques de queda y confinamientos, con un golpe devastador para la economía y con un viraje que requiere entonces que los grupos que no consideramos que el modelo esté siendo, el modelo de gobierno sea el adecuado, pueda unirse para ofrecerle una alternativa a Colombia. Habrá, y lo menciono rápidamente, en ese otro modelo, en ese modelo que es un debate hoy mundial, voces muy claras que habrá que escuchar. Menciono algunas. Angus Deacon, el premio Nobel del 2015, que hizo hace poco un texto maravilloso que se llama Muertes por Desesperación, lleva años explicando, hace poco lo hizo el diario El Tiempo, en una declaración enorme, la necesidad de cambiar el modelo y de garantizar el subsidio a la demanda agregada, el subsidio por la base, a inyectar recursos de la economía para reactivar la economía, reactivando la capacidad de compra de la gente. Y eso se llamó la renta básica que apoyamos con Enrique, con el Partido Verde, con Iván Marulanda, y que el gobierno Duque negó, a pesar de que, por supuesto, la devastación social y económica exigía esa medida de emergencia. Pero el debate es global. A nadie se le ocurría sensatamente decir que Angus Deacon o Roderick o inclusive Stiglitz o Krugman son castrochavistas o comunistas, porque proponen que haya una redistribución equitativa. Nosotros lo proponemos. Lo proponemos. Sí, pero la pregunta puntual. Sí. Termino esta frase, es decir, curiosamente todos aquellos que cuestionamos los errores del modelo redistributivo somos calificados como castrochavistas. Lo hicieron nada menos que con Biden, que se posicionó con Obama. El uribismo dijo que era castrochavista y a nosotros también nos endingan esa condición de declararnos enemigos solamente porque opinamos distinto. Creemos en un modelo distinto y vamos a unirnos, ojalá todos, para ofrecerle a Colombia una recuperación de la democracia, los derechos y las libertades. Sí, para pasar este primer tema, senador Roy Barreras, le repregunto, ¿existe la posibilidad de una alianza completa entre todos los sectores de izquierda y de centroizquierda? ¿La ve usted posible? Le contesto concretamente, ya lo había dicho también Catherine. La centroderecha se va a unir, sobre eso queda despejada la ecuación, no hay ninguna duda. Allá hay un caudillo que es Uribe, que es el que manda, y se van a revolver los del Centro Democrático, conservadores, los clanes, los gamonalatos, toda esta gente que quiere el viejo sistema se va a unir y son fuertes, son poderosos. Trump sacó 74 millones de votos, casi gana, a punta de mentiras, de muros, de exclusión a los latinos, a las mujeres, pero casi gana, porque el modelo efectista y la transmisión de falsos mensajes y de calumnias contra los opositores es efectivo. Ahora, la pregunta de Yesid es, ¿al otro lado vamos a poder unirnos? Creo que es una obligación histórica hacer esa unidad. Creo que tenemos la obligación de tener unos principios básicos con las diferencias que tenemos sobre modelos económicos. Algunos, por supuesto, privilegiamos y defendemos el derecho al patrimonio, a la seguridad jurídica, a la libre empresa. Otros tienen, digamos, una visión más laxa de la economía. Pero si no nos unimos, gana ese régimen, que es un régimen en una deriva autoritaria, casi fascista, que le dispara a la protesta social, que es indolente frente al asesinato de líderes sociales y que ofrece nada menos que hacer trizas la paz. Es que esa sola frase sería suficiente, más la ineptitud en los resultados, para que nos obligáramos a unirnos. ¿En qué avanzamos, Yesid? Para no escamotear su pregunta. Por ahora parece que hubiese casi que de manera inevitable dos presentaciones alternativas. Una del centro, donde han venido confluyendo sectores verdes, sectores de origen liberal, en fin, y una de la izquierda o también de centroizquierda con otros sectores, pero que debería haber unos principios comunes para ser capaces de unirse y recuperar para Colombia la democracia. Lo que hizo el pueblo norteamericano fue definir que había que derrotar a Trump, aunque hubiese que elegir a Biden, y no era un candidato perfecto. Yo pienso que esa es la primera decisión que deberíamos tomar, devolver a Colombia el camino de la democracia y no del autoritarismo. Bueno, representante Catherine Miranda, ¿cuál cree usted, el representante, que van a ser esas banderas políticas en las elecciones al Congreso y presidenciales en el 2022? ¿Cuáles cree que van a ser los temas esenciales
que se van a poner en el debate público y que van al final a determinar el voto de los colombianos en estas dos elecciones. Doctor Juan Manuel Galán, de cara a las elecciones del 2022, tanto para el Congreso como para las elecciones a la presidencia, pues creo yo que desde ya se empiezan a configurar cuáles serían esos temas que van a resolver finalmente desde el punto de vista programático las elecciones, los temas que van a llevar a que los colombianos escojan una opción u otra. En ese sentido, doctor Galán, ¿cuáles cree usted que van a ser esos temas fundamentales para el 2022? Bueno, yo creo que los temas fundamentales, Yesid, tienen que ver con problemas que la sociedad colombiana ha arrastrado desde hace décadas y que no ha resuelto porque la guerra y la violencia han sido como una especie de silenciador, de anestesia para que los otros temas estructurales urgentes e importantes que tiene el país para abordar no se enfrenten. Le menciono uno, por ejemplo, la estructura de distribución del ingreso que tenemos en Colombia es profundamente inequitativa y eso tiene que ver con el sistema fiscal, con el sistema impositivo, con la legislación. No podemos seguir aprobando cada año una reforma tributaria para pagar el incendio fiscal del momento. Tenemos que buscar la manera de que así como los colombianos ven de mal y negativamente y castigan la corrupción y la condenan y la rechazan, también condenemos y rechacemos a aquellos que evaden sus impuestos, que no pagan los impuestos que deberían pagar. Y algunos criminalmente usan el pretexto o la corrupción como pretexto para no pagar los impuestos. Si no hay recaudo de impuestos, el Estado no puede proveer bienes públicos de alta calidad. Y esto tiene que ver con los servicios de salud, tiene que ver con los servicios de educación, con el saneamiento básico, con la infraestructura social, con la infraestructura física. Entonces, este tema, que es un tema difícil, que es un tema que para una campaña yo entiendo no es popular, es un tema absolutamente vital y fundamental que tenemos que abordar los colombianos y sincerarnos en esos temas. Otro tema, Yesid, que yo he trabajado mucho, el senador Roy Barreras también ha sido un aliado muy importante en los años que compartimos en el Senado, es la regulación de todas las sustancias para acabar con el narcotráfico, para acabar con la guerra contra las drogas. Si nosotros no nos proponemos hacer una ofensiva diplomática para que Colombia presente su caso frente a la guerra contra las drogas, las víctimas, entre ellas mi padre, y muchos colombianos mal que fueron asesinados en esa guerra contra las drogas absurda y fracasada, hoy el gobierno Duque nos quiere reiniciar la guerra contra las drogas, reiniciando las fumigaciones aéreas, que ya sabemos causan un enorme daño a los campesinos que no tienen opción de hacer otra cosa, por eso cultivan hoja de coca, no para enriquecerse y volverse millonarios, sino porque no tienen otra opción de subsistencia. La principal fuente hoy de violencia y de corrupción en nuestro país y que alimenta el proyecto político del narcotráfico, que no es solamente un proyecto criminal en Colombia, es un proyecto político, es la guerra contra las drogas, es la prohibición, es ese negocio que sigue alimentando en zonas del país las estructuras criminales que hacen presencia, que asesinan y violentan a las poblaciones y que también amenazan a los líderes sociales. Entonces ese es otro tema que nosotros tenemos que abordar con sinceridad, con base a la evidencia, con base a las lecciones aprendidas de 50 años de guerra contra las drogas fracasada. Entonces, el ánimo que yo tengo de abordar esta campaña, de abordar este proceso político que se avecina, es que podamos poner en la agenda esos temas, Yesid, que son temas que no dan espera. Ayer el presidente Biden no esperó pasar sus primeras 24 horas en la Casa Blanca para expedir unos decretos trascendentales que van a afectar al mundo, como por ejemplo que Estados Unidos vuelve al Tratado de París sobre cambio climático. Son señales muy importantes que se están dando y nosotros acá no podemos hacernos los desentendidos y seguir en un debate político, digamos, a veces etéreo, a veces de personalidades, de caudillos, sino abordar los temas duros y difíciles para los cuales los colombianos están esperando respuestas. Así es, doctor Galán. Propuestas, debate de ideas para el 2022. Doctor Robledo, en el caso particular tuyo lo hemos visto muy activo, haciendo control político con el tema de la vacunación. Y muy seguramente los colombianos llegarán al 2022
en medio de la vacunación. Todos esperamos que la vacunación en Colombia se haga lo más rápido posible, pero las cuentas y los pronósticos del Ministerio de Salud indican que aún en el 2022 estaremos en jornadas de vacunación en todo el país. Este tema de la pandemia, el tema de la vacuna, pues va a ser un tema central de la próxima campaña, tanto al Congreso como a la presidencia. ¿Qué llamado hace usted y qué responde usted también ante algunos sectores que dicen que no debería hacerse política con la vacuna? Digamos que el manejo de la pandemia en la parte de salud pública por parte del gobierno del presidente Duque ha sido súper equivocado, ¿no? Terriblemente mediocre. Y estando muy de acuerdo con que se vacune, por supuesto, y haciendo votos porque eso salga bien, pues de momento no está saliendo bien porque el gobierno está siendo incapaz de atender eso como debería ser, y uno tiene razones para ser pesimista en que mejore con el paso del tiempo, porque este es un gobierno que no tiene como una especie de tendencia a equivocarse. Pero quiero referirme a la parte inicial de la pregunta, Yesino, y es: ¿cuál es el problema principal de Colombia? Siendo gravísimo este problema de la salud, el problema, y siendo gravísimo el problema de la corrupción de este país. Estoy hablando de los temas para el debate electoral, que es el inicio de esta parte del programa. O sea, Colombia no puede seguir siendo este océano de corrupción, de robo de la plata, y particularmente no puede seguir siendo este océano de la corrupción política, de la coacción al elector, el clientelismo, el abuso del poder del Estado para arriar electores a las urnas casi que como vacas al matadero. Pero siendo eso muy importante, yo pienso que el tema central de Colombia, o para mí por lo menos el central, es el desempleo y la pobreza, el hambre que sacude a Colombia. Esto parece mentira, pero es verdad. Un 30% de las familias colombianas ya no hace 3 comidas al día. Hace 2 o 1, eso es hambre literalmente, eso es de lo más escandaloso que yo haya visto en sufrimiento. Y en la base de todo esto, lo que hay es un problema de desempleo brutal. 16 millones de colombianos, sin contar a los informales, no encuentran dónde ocuparse productivamente y no tienen ingresos laborales. 16 millones. Bueno, este es el tema principal para mí que hay que atacar. ¿Y cómo atacarlo? Atacarlo generando fuentes de empleo y fuentes de empleo. Fíjense que no digo empleos, digo fuentes de empleo, porque es que el empleo no cae del cielo. El empleo se crea en la industria, se crea en el agro, en el comercio, en el transporte, donde sea. Entonces, lo que estoy proponiendo es un gran pacto nacional de sectores populares, clases medias y empresarios. Aquí hay que unir al país en la idea de crear fuentes de empleo para con ese proyecto ganar la presidencia de la República y gobernar a Colombia. Si este problema dolorosísimo de ser un país que crea muy pocas fuentes de empleo, muy poca riqueza, si este problema no se resuelve, no se van a resolver los otros, porque siendo los otros todos muy graves, el narcotráfico, etcétera, etcétera, en la base de todo está esto. Entonces, ese es mi pacto nacional, unirnos todos los colombianos de todos los orígenes económicos y políticos en la idea de promover la creación de fuentes de empleo en la industria, en el agro, y esto nos va a exigir, por supuesto, renegociar los tratados de libre comercio, porque en ese ambiente de preferir lo extranjero sobre lo nacional, ningún problema se va a resolver en Colombia. Así es, doctor Robledo, posturas que siempre le hemos escuchado a usted con consistencia sobre los tratados de libre comercio. Anota usted la importancia de hablar de la generación de empleo, porque sin duda alguna esta pandemia ha destrozado millones de empleos en todo el país. Representante Catherine Miranda, en su caso particular, ¿cuál cree usted que son esos temas esenciales para el 2022 con toda la coyuntura que estamos viviendo? ¿Cree usted que, por ejemplo, el tema de las FARC, el tema de la paz, va a ser un tema fundamental? Casi todas las elecciones en Colombia en los últimos 30 años han tenido a las FARC como protagonistas, pero hoy con las FARC desmovilizadas y avanzando, un acuerdo de paz y su implementación con avances y dificultades, sin duda alguna, ¿cree que este tema de la paz se va a volver a poner en primer lugar de prioridades en el 2022? Bueno, yo quiero primero como hacer un análisis de cómo, digamos, llegamos este Congreso en el 2021 y este gobierno, y llegamos con un gobierno absolutamente todopoderoso que ha obtenido prácticamente todos los organismos de control, son personas de sus entrañas y que están al servicio del centro democrático, una intimidación terrible a las cortes y un irrespeto por parte de este gobierno a la ley.
digamos, un Congreso totalmente eunuco, silenciado y controlado por el gobierno nacional, lejos, absolutamente lejos de cumplir ese mandato constitucional y generar un contrapeso frente al gobierno. Entonces, también venimos de 2 estados de emergencia del año pasado, donde se sacaron más de 120 decretos con fuerza de ley y más de 200 decretos a nivel general, donde suplieron claramente la labor del Congreso de la República. Así que veo que vía Congreso de la República es poco lo que se puede llegar a hacer. Además, teniendo en cuenta que no es un año preelectoral, sino yo diría que un año electoral. Ya todos están prendiendo motores. La pandemia nos ha demostrado claramente que las próximas elecciones van a ser totalmente atípicas. Las redes sociales, los medios de comunicación van a jugar un papel absolutamente importante y también como hemos visto cómo la ciudadanía se ha despertado, cómo la ciudadanía a través de estos medios alternativos ha ejercido un control frente a sus elegidos que antes no pasaba y que hoy en día está, digamos, las redes sociales siempre al tanto de lo que están haciendo. Creo que no va a haber la posibilidad de hacer las reformas que realmente se necesiten. Si no es por vía de decreto, pues por el Congreso lo veo muy complicado. Lo digo, es un año electoral donde si este gobierno quisiera ser justo, correcto, frente a la situación que estábamos viviendo, se tendría que presentar una reforma tributaria, no como la plantea el gobierno nacional, de ponerle IVA a la canasta familiar, sino una reforma estructural realmente donde quitemos estas gabelas, donde quitemos estas exenciones que se le dan a las grandes empresas en Colombia, una reforma laboral real, lo decía el senador Robledo, efectivamente, donde nosotros estemos generando empleo y no realmente lo que está proponiendo ahora el gobierno nacional, que es una contratación por horas, donde claramente jamás una persona va a lograr pensionarse en este país y ya estamos teniendo unos porcentajes absolutamente bajos en las personas que logran pensionarse, menores al 30% de quienes laboran. Entonces, siento que este año no va a haber mucho movimiento en el Congreso, no se van a poder hacer las reformas que realmente se necesitan. El temor de muchos congresistas de no reelegirse van a impedir efectivamente esto. Muy posiblemente, como veníamos desde el año pasado, un Congreso que no va a sesionar, un Congreso que le teme al control político, un Congreso absolutamente arrodillado al gobierno nacional, que se va a dedicar más a hacer campaña en sus regiones, a conseguir un poco de dinero o ayudas para llegarle a las personas, pero que estas transacciones se van a hacer de manera directa entre político y ciudadano, y lastimosamente no vamos a tener la altura que necesitamos en este país por parte del Congreso de la República para atender y de verdad mitigar los efectos de la pandemia. Sí, senador Roy Barreras, este año el Congreso, de hecho, hay una crítica porque los congresistas siguen en vacaciones en esta difícil coyuntura del país. Se ha hecho un llamado para que el gobierno los cite a sesiones extraordinarias y puedan ustedes retomar labores, pero por ahora no va a ser así y ustedes retornarán labores hasta marzo. ¿Cuál va a ser el trabajo este año del Congreso? El año pasado, en el 2020, vimos a un Congreso muy atípico, entre sesiones virtuales en su gran mayoría, unas que otras sesiones semipresenciales que usted mismo intentó y trató de liderar, pero los colombianos esperan mucho más del Congreso en este año. Y muchos congresistas quizá podrían estar más ocupados de la campaña que de hacer las tareas legislativas. ¿Cómo ve usted el trabajo del Congreso en este 2021? Mucho. Este es un Congreso con mayorías abyectas, arrodilladas, flexas, fruto de los poderes de los 19 clanes y gamonalatos que se alimentan de un sistema clientelar corrupto que hemos descrito muchas veces y que se han opuesto, por supuesto, a la reforma política que, entre otras cosas, y en el último y más serio intento, planteó la misión electoral fruto del acuerdo de paz, en uno de los puntos que exige que la democracia pueda limpiarse de ese régimen de compra y venta de votos. Ese régimen clientelar enquistado se reproduce sistemáticamente elección tras elección y es uno de los reclamos que hemos hecho al gobierno Duque por no haber priorizado esa reforma política, que sin mucha esperanza, porque por supuesto el origen de su poder y la esperanza de que se mantenga como régimen autoritario
en el poder depende de esos gamonales que por eso hoy no es sorpresa, están todos coaligados en esa esquina a pesar del desastre de las cifras de la economía. De manera que nosotros hemos pedido desde la orilla de la bancada parlamentaria LSD, quienes somos liberales, socialdemócratas, que haya sesiones extras, entre otras cosas para tramitar un proyecto que hemos erradicado a propósito de garantizar la extensión del PAEF, de ese fondo de apoyo a las empresas, que ese Congreso abyecto aprobó, pero para privilegiar a las grandes empresas, dejando por fuera a miles de microempresas que son las que han quebrado en esta pandemia y que es una de las muestras de cómo el manejo económico no ha sido el manejo adecuado, porque son las microempresas las verdaderas generadoras de empleo y es la quiebra de los pequeños negocios, de los hoteles, de los restaurantes, de las cafeterías, de las peluquerías, la que ha significado la pérdida de esos millones de empleos. Es allí donde el Estado tiene que intervenir y esa es una gran diferencia en el modelo económico, porque nosotros creemos en que hay que intervenir con el Estado, que el Estado tiene que ser también motor de la economía y no solamente un Estado mínimo que recaude impuestos desde las bases, extrayendo de las bases más vulnerables, como dice el mismo Deacon, para que suba en un flujo inverso la plata a quienes tienen los monopolios que imponen las condiciones del mercado. Usted preguntaba ahora, y me parece la pregunta más importante del foro, Yesid, ¿cuáles deben ser las banderas casi que de cualquiera coalición o individuo, hombre o mujer que pretenda gobernar a Colombia? Me parece que está claro que, por supuesto, quienes no resignamos a arrear las banderas de la paz, entendemos que un país en paz es necesario para poder crecer la economía, para que el emprendimiento pueda aprender, un país que resuelva la contradicción absurda a la que se refería Juan Manuel Galán a propósito de la prohibición, que es el crimen, la maldición del narcotráfico, que todo lo infiltra y que resulta además invitado a las posiciones presidenciales, con el ejemplo funesto de Ñeñe Hernández, y luego lo que ha significado esa infiltración en el territorio. Por eso las muertes de líderes sociales, las masacres a que cambian el nombre, porque hay unas complicidades territoriales que tienen que ver con esa legitimación de ese contubernio con esa maldición del narcotráfico que solo se acaba de fondo con una solución global que por supuesto implica otro debate internacional y es asumir ese asunto como un problema de salud pública y no de política criminal. Pero además de esos dos gruesos problemas, que son mi gran diferencia ideológica desde hace 13 años con las vertientes radicales del uribismo, es decir, la solución dialogada a los conflictos, la apuesta por la paz, no por la guerra, y también la apuesta por la despenalización o legalización de las drogas en contra de lo que ellos proponen, que es el prohibicionismo. Pues hay unos temas fundamentales que son la economía, y valgan 30 segundos para mencionar, sí. Un minuto creo que me queda, Yesid. Y es que me parece que a las incertidumbres que ha generado la pandemia, al miedo a la muerte, a las incertidumbres por la destrucción de los pequeños y medianos negocios, no se le puede sumar una incertidumbre política. Debe quedar claro que el tejido empresarial colombiano, para poder prosperar y ser motor de la economía, tiene que estar protegido, que tiene que haber seguridad jurídica, que cualquier gobierno sensato ahora tiene que garantizar los derechos al patrimonio, a la propiedad privada, tiene que tener clara la sociedad colombiana que sin un tejido empresarial vigoroso, sano, protegido, estimulado por el Estado, por ejemplo con el PAEF, y no me refiero a los oligopolios, ni a los 5 o 10 mega ricos que hay en Colombia, sino a quienes hacen empresa con dificultad, tienen que sentirse protegidos por el Estado en sus derechos, en sus derechos. Y aunque resulta una tontería tener que decirlo, pues tontería es lo que desde las bodegas uribistas envenenan todo el día diciendo que aquí va a haber cualquiera que ofrezca una alternativa, un modelo de expropiaciones, un modelo de destrucción del empresariado, ¿no? Esa incertidumbre debe despejarse. Pero además debe despejarse también el modelo de reactivación económica, y ahí hay una decisión por tomar. El modelo de reactivar desde la base, garantizando el aumento de la demanda agregada, inyectando recursos a la economía, y el modelo que proponen en el Centro Democrático, que es seguir estimulando la oferta a los megarricos, como las 12 billones de exenciones que le regalaron antes de la pandemia en la reforma del 19. Yo quiero aquí recordar, hace unos años, por ahí en el 2008, creo, la Universidad de los Andes hizo un trabajo revisando unos estudios del profesor Ackerman de la Universidad de Yale, Bruce Ackerman, si mal no estoy, se llama él,
Y fíjese, antes de la pandemia, hace 13 años, ese trabajo se llamaba Repensando la redistribución del ingreso. Y ya hablaban de las formas de salario básico universal. En Colombia, en la Universidad de los Andes, profesor César Rodríguez, mi memoria no está fallando. Desde hace 13 años. Y hoy ese es el debate universal. ¿Apoyamos o no la renta básica universal como medida no solo de justicia, sino de reactivación de la economía desde la base? ¿O seguimos en el viejo modelo de privilegiar a los monopolios para que algún día las migajas lleguen a los pobres? Ahí hay un modelo económico que respeta el emprendimiento, que protege el tejido empresarial, pero que ofrece reactivar la economía desde la base, desde la demanda agregada y no desde los privilegios. Ese es, en mi opinión, el gran tema. Empleo y economía. Bueno, vamos en unos minutos finales. Sí, acá tenemos a 12 candidatos presidenciales, el senador Robledo, el ex senador Juan Manuel Galán, tenemos a la representante Catherine Miranda, que sin duda alguna, a menos de que nos lo niegue, podría repetir Cámara o aspirar al Senado en próximas sesiones, y también el doctor Barreras podría o ser candidato o encabezar una lista al Senado, pero estamos ante 4 personas que han hecho política electoral. Bueno, ya nos va a decir Roy cuál va a ser el camino. Estamos ante 4 personas que han hecho política electoral, que han obtenido en su momento votaciones muy significativas, y estamos en una pandemia donde va a ser muy difícil salir a buscar votos, hacer reuniones, visitar municipios, tener ese contacto directo con la gente, que es de alguna manera una actividad política por excelencia. ¿Cómo hacer en este año y cómo va a ser esa búsqueda de votos? Doctor Robledo, arranco con usted en esta pregunta de cara al 2022. ¿Usted ha logrado ir a la calle a reunirse con la comunidad? Empiezo, Yesid, por decir esto. Yo creo que es un hecho que aun cuando saliera bien lo de la vacunación, y ojalá salga bien, yo creo en las vacunas y hago votos porque el gobierno corrija sus incapacidades y sea capaz de aplicar las vacunas como debe ser en Colombia, oportunamente, con una actitud democrática. Bueno, que ojalá el doctor Duque nos cuente la verdad sobre eso, porque no tienen derecho al secretismo. Ocultar las cosas no es bueno. Esa es una posición muy equivocada, que se nos esconda cómo se gasta la plata que es de los colombianos, no le pertenece a la gran burocracia del Estado. Pero bueno, haciendo votos porque eso salga de la mejor manera. También hay que decir que yo veo que este año va a ser un año muy comprometido, digamos, en la idea de que tenemos que seguir bastante confinados. Pues yo no digo que de manera absoluta, porque hay que atender las necesidades de la economía y del empleo, pero lo cierto es que el coronavirus va a estar haciendo sus daños todo este año. Y no me sorprendería que el año entrante también, aun cuando se vacune. Porque si uno mira las cifras de la vacunación en el escenario optimista del gobierno nacional, pues digamos que aquí antes de septiembre, octubre y hasta diciembre no va a haber una vacunación lo suficientemente grande como para que pueda resolver este problema. Entonces, lo cierto es que esta va a ser van a ser unas elecciones muy por los medios de comunicación, por los medios de comunicación tradicionales, los radios, la televisión, la prensa, pero además por las redes. Creo que eso va a ser inevitable y eso va a ser un recorte gravísimo a la democracia, porque también, digamos, la verdad es que este es un país que en su pobreza, en su atraso, en su subdesarrollo, tiene un número inmenso de compatriotas que, por ejemplo, no pueden comprar un periódico porque no tienen con qué, mucho menos pueden conectarse con las redes y con Internet, o tienen mecanismos de conexión muy mediocre que no les permite hacer las cosas bien. Sin embargo, nos va a tocar poner un énfasis muy grande allí y, bueno, y hacer el trabajo presencial que puede hacerse. Ojalá que se mejoren las condiciones, pero es que ese trabajo presencial tiene un problema. No es solo el riesgo de que uno se contagie, que ese es un riesgo que uno puede cubrir, digamos, con responsabilidad. Es el riesgo de que si usted promueve y decide una reunión, se le contagien los asistentes. O sea, claro, si se hace una reunión de 30, 50 personas y de ahí lo que está ahí es una bomba de contagio, pues sería una irresponsabilidad de parte de quienes estamos, digamos, de dirigentes en esta campaña. Entonces, no va a ser fácil. Yo le hago un llamado a los medios de comunicación, a los tradicionales particularmente, a que asuman una actitud muy democrática, de mucha amplitud. O sea, para que quienes no tenemos el punto de vista del gobierno, que es omnipresente en los medios de comunicación, porque el doctor Duque sale más en los noticieros que las presentadoras, y además tiene programa propio y es candidato presidencial por la vía que va a intentar elegir a alguien, que tengamos
posibilidades por lo menos semejantes, así sean muy menores, quienes estamos con el punto de vista contrario al del jefe del Estado. De hecho, hoy en este foro semana, doctor Robledo, todas las 4 voces son voces, digámoslo, de la oposición. Doctor Galán, hacer política nunca ha sido fácil, realmente. La gente considera a veces que los políticos la tienen fácil, y realmente hacer política es una tarea muy difícil, y más en elecciones. Ir a buscar un voto no es fácil. Hacer política va a ser muy difícil para el 2022. Va a ser como una política limitada. ¿Qué ha pensado usted, doctor Galán? Eso sí lo hemos venido viendo desde que inició la pandemia con sus Facebook Live, hablando con miles de personas. Yo creo que usted ya ha anticipado un poco lo que está ocurriendo hoy y este año y el otro, doctor Galán, en el caso particular tuyo, ¿qué ha pensado hacer? Bueno, Yesid, pues esta campaña, como lo han mencionado ya, va a ser una campaña típica porque se va a desarrollar en medio de una pandemia en donde hay aislamiento, en donde hay dificultades de contacto presencial, directo, personal con la gente, y la política siempre ha sido algo de contacto personal, siempre ha sido el contacto emocional con las personas, pero el contacto físico también es muy importante. Entonces aquí pues vamos a tener una campaña muy virtual por primera vez, y yo sí quisiera, como lo dijo el senador Robledo, hacerle una invitación muy respetuosa a los medios de comunicación, respetuosa de la libertad y la independencia de la prensa, para que además de brindar los espacios que él mencionaba a las otras tendencias políticas que algunos representamos, podamos hacer un pacto realmente por la verdad. Porque lo que hemos visto en el caso de Estados Unidos, de una democracia muy sólida institucionalmente hablando, una sola persona la puso a tambalear con la desinformación, con las mentiras, con los montajes. Es decir, el conteo de mentiras de Donald Trump, creo que pues ya perdieron la cuenta, todos los que llevaban esa cuenta. Entonces, creo que en esta campaña hacer un gran pacto, un esfuerzo entre medios de información tradicionales, redes sociales, candidatos, por la verdad, es algo fundamental, porque ya conocemos el estilo de los extremos que están en juego en Colombia. Es mentir, es desinformar, es manipular, es injuriar, es calumniar. Ya tuvieron un laboratorio en el sur de la Florida, en el condado de Dade, donde hablaron de ese absurdo de que Biden era un castrochavista y un aliado de Maduro y una cantidad de barbaridades, falsedades todas, que le hicieron perder a Biden el estado de la Florida, que lo habría podido seriamente ganar si no se da ese montaje. Y aquí van a tener que responder embajadores como el doctor Francisco Santos, el gobierno Duque, por haber instigado presuntamente ese tipo de manipulación en la elección presidencial de Estados Unidos, que el propio embajador de Estados Unidos tuvo que poner un trino haciendo un llamado a los políticos colombianos para que respetaran el proceso electoral de los Estados Unidos. Entonces ya hemos visto los estragos que el populismo, el caudillismo, el personalismo, las mentiras, la desinformación pueden causar en una democracia, y la nuestra es una democracia mucho más frágil, es una democracia más vulnerable, afectada por muchos años de violencia, en donde yo creo que tenemos una corresponsabilidad, Yesid, con la verdad, con la información veraz, para que la gente tome una decisión a conciencia en la decisión que va a tomar en el 2022, que va a ser trascendental para Colombia. Bueno, doctora Catherine Miranda, entonces la pregunta introductoria, ¿usted va a repetir cámara o se va a lanzar al Senado? Y segundo, ¿cómo piensa usted hacer su campaña? Bueno, todavía es una decisión que no he tomado, es una decisión que vamos a tomar dentro del Partido Verde. Hay un sector que somos los visionarios, los de la corriente del profesor Antanas Mockus, entonces es una decisión que vamos a tomar en colectivo. No sé, digamos, en estos momentos qué papel va a jugar el profesor Antanas Mockus para las próximas elecciones, si va a querer volverse a lanzar al Senado de la República, si va a dar un paso al costado. Entonces, por ahora no sé. Digamos, si repito cámara o si me voy para el Senado, pero pues claramente estaré muy activa en las próximas elecciones y espero tener el favor y espero tener el apoyo de todos los colombianos para poderme mantener en el Congreso de la República. Y
pues, digamos, nosotros creo que hemos sido pioneros desde la campaña del profesor Antanas Mocus en el 2010 con la Ola Verde, frente a las redes sociales, frente a los medios de comunicación alternativos, y siempre hemos hecho campaña de esa manera. No tenemos las grandes cantidades de dinero que sí tienen los políticos tradicionales, entonces nos hemos valido del uno a uno, nos hemos valido de los voluntarios que nos ayudan a través de las redes sociales para hacer campaña, y ese ha sido como nuestro histórico de cómo hacemos campaña. Pero hay algo muy bueno que trajo la pandemia, y es ese acercamiento de los políticos en las redes sociales, de actualizarnos un poco más, de ver a través de Twitter, Facebook, un mecanismo importante para la rendición de cuentas. Uno muchas veces solo se encuentra un político en la calle en momentos de elecciones y de ahí jamás lo vuelve a ver. Las redes sociales nos están permitiendo que políticos que han sido pues tradicionales, de tamal, de lo que sea, abrir sus redes sociales y tener la oportunidad de que el ciudadano de a pie le diga, oiga, ¿usted por qué votó de esta manera? Oiga, ¿usted por qué está haciendo mal tal cosa? Tal es así que en la reforma al Código Electoral se metió un artículo que decía que no se podía hablar mal de los políticos. O sea, que no, injuria y no sé qué cosas, un poco para tratar de amedrentar al ciudadano. Entonces, creo que esta campaña que se nos avecina muy atípica, sin lugar a dudas, nos va a permitir un poco que el ciudadano esté más atento, tenga la posibilidad de interceder un poco más en las decisiones, y la gente muchas veces en el Congreso de la República no le ve y no le da la importancia que tienen las redes sociales, la importancia de la comunicación con el ciudadano después de pasadas las elecciones, pero nos hemos dado cuenta cómo gracias a las redes sociales y especialmente a Twitter se han logrado modificar decisiones importantes y votos al interior del Congreso en el último año. Entonces, yo sí celebro muchísimo que esto también es un espaldarazo a los que somos voto de opinión, a los que no utilizamos esas maquinarias, no tenemos esas grandes cantidades de dinero, sino utilizamos lo que tenemos a la mano, las redes Sí. sociales, para elegirnos y dar a conocer nuestras opiniones y nuestros votos. Sí, bueno, doctor Barrera, le corresponde a usted cerrar este foro. Explíquenos si usted va a ser precandidato presidencial, si se va a volver a lanzar al Senado, si quizá de pronto le suena ser ministro de un eventual gobierno de centroizquierda, cuál va a ser su futuro político, y usted que es muy dado al contacto también con la gente en las elecciones, ¿qué ha pensado hacer? En un tarjetón de consulta presidencial alternativa, y estamos en la construcción del tarjetón más amplio posible. Mi ciclo en el Senado de la República, como anuncié hace ya un par de meses, ha terminado, y tenemos la obligación de ayudar a construir esa confluencia donde cualquiera de nosotros, un hombre y una mujer capaz, comprometido con la democracia, con el respeto a la vida y con las condiciones de justicia, de distribución de este país, puedan gobernarnos para bien de todos. Hay tres buenas noticias para su última pregunta. En esta pandemia tan crítica, el mundo descubrió el crecimiento exponencial de la virtualidad. Yo espero, como todos, por supuesto, que los medios de comunicación tradicionales y masivos tengan la suficiente apertura democrática y ecuanimidad para todas las voces, como en este foro, que vuelvo a reconocer. Pero no confío en eso. Digamos, hay una concentración de poder en los medios por factores económicos, por sectores financieros, en el mundo entero, que confiar la democracia pues, a esas voces oficiales no es lo sensato. Pero la virtualidad ha hecho un crecimiento enorme y hoy es una gran oportunidad. Los jóvenes, es la segunda buena noticia, los jóvenes están participando activamente en ese mundo de la virtualidad que también implica tendencias y toma de decisiones. Los jóvenes van a ganar la próxima elección presidencial, van a ser definitivos, y ellos no se alimentan de los medios convencionales, ni de las reuniones barriales, ni de las manifestaciones en las calles, se alimentan de información en las redes, con los riesgos que eso tiene por las fake news, pero también hay una gran formación en las juventudes hoy, y cada vez más se interesan en los asuntos más sensibles de la sociedad y van a ganar. Y la tercera buena noticia es que sí hay con quién, aquí hay capital moral. Yo veo la pantalla de este foro, es decir, aquí hay capital moral. La historia de Juan Manuel Galán y lo que significa el nuevo liberalismo significó
para quienes empezamos en la política hace muchos años, hasta el asesinato de Galán, es una historia de coherencia en la lucha contra el narcotráfico. La historia y el testimonio y el coraje de Jorge Enrique Robledo, su valor, su prueba de honestidad, es verdaderamente estimulante. La aparición de una mujer joven como Catherine Miranda y muchas otras, que tiene una voz clara desde el Partido Verde, lo que significó Antanas Mockus y sigue significando. Pero además muchos otros líderes. Ahí están, por supuesto, Ángela María Robledo, está Gustavo Petro, está Sergio Fajardo, está Alejandro Gaviria, está Mauricio Cárdenas, conservador. Mire que le nombro personas de todos los espectros, pero que tienen un denominador común, que para mí es condición indispensable. Respetan la vida, creen en la paz, han defendido el acuerdo de paz, creen en la solución dialogada a los conflictos. Tenemos grandes diferencias entre las posturas, digamos, más conservadoras democráticas y las posturas más socialistas democráticas. Yo soy un liberal que defiendo esa postura, liberal en la economía. Pero hay con quién, hay capacidad moral y hay convicciones por la democracia y por la paz en todos los colores del espectro. Sumémonos en esa alternativa, será derrotado un régimen de derecha que hoy encarna el uribismo y en 2022 habrá esperanza. Entonces cierra su ciclo en el Senado Roy Barreras y buscará que su nombre aparezca en el tarjetón de las presidenciales, bien sea en la consulta de la centroizquierda o bien sea como candidato. No, seremos todos sin duda precandidatos porque las consultas van a ocurrir a pesar de los intentos de alguna amanuense, algún Consueta que el día de ayer, haciéndole un favor al régimen uribista y a uno de los precandidatos, que no es un chiste, que es el Delfín Tomás Uribe, que no puede participar en una consulta, quieren supuestamente unificar en una reforma las elecciones presidenciales y las parlamentarias para destruir las consultas. Les quiero notificar que no lo van a lograr. No pasa Alejandro Chacón propone eso. Sí, bueno, pues hay unos que le hacen favores al régimen, pero eso no pasará. No van a destruir la oportunidad de que las consultas se conviertan en una expresión ciudadana, abierta y libre. No van a volver a concentrarnos en las decisiones de los viejos gamonales. Esa juventud colombiana y esa sociedad libre va a volver a derrotarlos como lo hizo en la elección de las ciudades capitales, donde fueron derrotados casi en todas las ciudades por gobiernos alternativos que hay que defender y que hay que respaldar. Bueno, pues senador Roy Barreras, muchas gracias a todos ustedes, al ex senador Juan Manuel Galán, al senador Jorge Enrique Robledo, a la representante de la Cámara Catherine Miranda por casi esta hora de conversación. Hablamos de política, de posibles alianzas, aprovechando que estamos ante 4 figuras claves de la izquierda y de la centroizquierda, y también de cómo van a hacer campaña ellos de manera particular y cuáles van a ser las banderas que llevarán a los colombianos a tomar decisiones en el 2022.